Las letras saltan como Estamos espejos. con nuestra invitada del día de hoy, con la doctora especialista en cardiología, Valeria Haddad. Bienvenida, Valeria. Hola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, vamos a hablar con Valeria sobre salud cardiológica, pero primero le vamos a hacer una pregunta. A nuestros invitados, invitadas, le preguntamos la palabra que los represente hoy. Ajá. Cuidado de la mujer. Bueno, ahí está, fueron varias palabras. Perdón, pero una hay un sola. concepto. No, está Sí. bien, está bien. Sí, el sí, concepto, es un hay concepto. una idea. Sí, detrás de esa es la eso. idea. Bueno, está relacionado con lo que vamos a hablar hoy también. Perfecto, Es parte, claro. Sí, es tal parte de cual. lo que vamos a desarrollar en el día de hoy, ¿verdad? Bueno, ¿cómo arrancamos? Bueno, nuestra intención, Valeria, es que puedas aportar tu mirada desde la cardiología para adentrarnos en este conocimientos o poder charlar sobre aquello que implica la salud cardiológica para la mujer y cómo va cambiando esa salud, cómo cambia el cuerpo en diferentes momentos de la vida de la mujer. Sí, perfecto. Sí, y tiene que ver con las palabras que dije, cuidado en la mujer. ¿Por qué? Porque que la enfermedad cardiovascular es la causa principal de mortalidad a nivel mundial, tanto en hombres como en mujeres. Pero los últimos estudios han definido que la enfermedad cardiovascular en mujeres adultas es más frecuente que en los hombres, 31% contra 29%. Y para hacer siempre hago esta comparación porque muchas veces no hay prevención de esta enfermedad, no hay prensa, y para compararlo con la segunda causa de muerte a nivel mundial, que es el cáncer, dentro de ellos los más frecuentes sufren los hombres y dentro de las mujeres el cáncer que causa mayor mortalidad es el cáncer de mama, pero constituye un 3%. Habíamos hablado que la mortalidad cardiovascular en la mujer constituye un 30%. O sea que de cada 8 mujeres que van a fallecer de enfermedad cardiovascular, una la va a ser por cáncer de mama. Este es el primer concepto en cuanto a la prevención, de que sería ideal utilizar políticas sanitarias y promoción de la salud cardiovascular, similar a lo que los hacen nuestros colegas, ¿no? Así que bueno, y no obstante a esto, hablando de la mujer, ¿por qué aumenta el riesgo cardiovascular? Y aumenta sobre todo en esta etapa de la menopausia, que es el cese del funcionamiento hormonal por parte del ovario, en donde deja de secretar algunas hormonas esenciales, y dentro de estas la primordial es el estrógeno, ¿sí? Dejamos las mujeres, una de las causas de por qué aumenta la enfermedad cardiovascular es porque dejamos de tener esta protección. Primero y principal, bueno, la menopausia es eso, el cese hormonal. El diagnóstico es retrospectivo. ¿Qué significa eso? Que una vez que uno deja de menstruar, a un año de no contar con ninguna menstruación, ahí decimos es realmente menopausia. Todo lo que sea ciclos irregulares o antes y después se denomina perimenopausia, en donde comienzan los cambios fisiológicos. ¿Qué significa esto? Que la mujer va a atravesar cambios normales en el cuerpo atribuidos al envejecimiento. En este caso, la menopausia. Los estrógenos tienen un papel muy protector a nivel cardiovascular. Protege nuestras arterias, nuestro perfil lipídico, nuestra presión arterial. Por lo tanto, el déficit de los estrógenos va a aumentar en forma considerable la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, es muy importante el chequeo de la mujer
en esta etapa de la vida, ¿sí? Personas que antes tenían el colesterol normal o la presión, como me dicen en el consultorio, yo siempre fui de presión baja. Claro. Bueno, he aquí que se tienen que rechequear, reevaluar, porque no solo que aumenta la presión por este estado, sino que a medida que aumenta la edad también aumenta la presión arterial. Y los controles en este caso durante la menopausia, ¿tienen que ser más regulares, más frecuentes o cuál es la recomendación? Sí, la recomendación es, así como se hacen el control ginecológico anual, que lo hagan el cardiológico. Hacer una vez por año, Claro. ¿sí? Tratar de manejar los factores de riesgo que tenga esa mujer, como son el tabaquismo, sobrepeso y obesidad, diabetes, estar lo más a raya posible, el colesterol alto, disminuirlo, porque todo eso predispone a la enfermedad cardiovascular, a la cardiopatía isquémica. ¿Qué significa esto? A aterosclerosis. Pero la mujer tiene una particularidad, a diferencia del hombre. El hombre generalmente se manifiesta por aterosclerosis de grandes arterias que le causan infarto o ACV. Y la mujer tiene una particularidad que también se les afecta las arterias medianas y pequeñas del corazón o de otras localizaciones, generando isquemia o enfermedad cardiovascular de la microvasculatura, ¿sí? Ahí tenemos inclusive el síndrome de corazón roto o síndrome de Takotsubo, que es por un estrés intenso que sufre la mujer, hay una descarga adrenérgica importante, en donde los síntomas son similares a un infarto, donde hay trastornos a nivel de la punta del corazón, se pone rígido, como que se va a quebrar, y la mujer puede tener enzimas cardíacas elevadas, todo lo que surge en un infarto, cambios en el electrocardiograma y complicaciones que luego, cuando cesa ese estrés, en el transcurso de 3 a 6 meses puede mejorar. O sea que hay diferencias tanto en las enfermedades con respecto al hombre como en la manifestación clínica. ¿Qué pasa? Los grandes estudios y nuestras sociedades anteriores, sociedad de hombres, todos los estudios se hacían en base a los hombres. A medida que pasa el tiempo se están discriminando entre hombre y mujer, y como la mujer tiene situaciones en la vida diferentes al hombre, cuestiones hormonales, edad fértil, menstruación, menopausia, embarazo, también va a tener manifestaciones clínicas diferentes. No es lo mismo un hombre que va a sufrir un infarto en donde presenta el típico dolor de pecho con irradiación a brazo izquierdo. En la mujer se presenta de manera más solapada, puede estar fatigada, cansada, con palpitaciones, mareos, descomposturas y estar cursando un infarto y no saber. Entonces, esos síntomas fueron muy subestimados hasta por la misma sociedad médica y por las mismas mujeres también, o pacientes, por decirlo así. ¿Cuántos hemos escuchado? No está en esos días, claro, no está nerviosa, no está, y probablemente esté cursando una enfermedad grave. De ahí la concientización de la enfermedad cardiovascular de la mujer, que aprovecho que la ley de concientización de la enfermedad cardiovascular en la mujer del 9 de octubre se presentó a nivel nacional y muchas provincias ya lo tienen aprobadas, dentro de ellas Santa Cruz, justamente para concientizar
y dar valor a la importancia de esta entidad. Qué interesante la diferencia, ¿no? Sí. Que Sí. plantea. Me parece también muy valioso que podamos llevar esos datos estadísticos, la comparación con la... Sí. Justo también estando en el mes de concientización del Exacto. cáncer de Sí, mama. sí, sí. Claro. Y como dos enfermedades o cuestiones que debemos atender las mujeres, ¿no? Me gustaría un paso antes de la enfermedad, cuando decimos enfermedad cardiovascular Sí. de la mujer, ¿cuál es el paso anterior? Ujú. ¿Qué estado y qué acciones deberíamos tomar las mujeres o qué observar para prevenir esa enfermedad cardiovascular? Sí, uno es saber nuestros antecedentes. Si nuestras madres han tenido enfermedad, infarto, ACV, colesterol alto, presión alta, y abrir ya el ojo ahí. Ujú. Otro, como todo en general, tratar de tener los factores de riesgo lo más bajos posibles. Hacer una actividad física regular, mantenernos en peso, obviamente el cese del tabaco, que está muy relacionada a la enfermedad cardiovascular, y hay ciertos factores de riesgo que no son los típicos, los tradicionales, como por ejemplo antecedentes en el embarazo de preeclampsia, antecedentes de ovario poliquístico, antecedentes de hipertensión y embarazo, antecedentes de enfermedades inflamatorias como lupus o enfermedades autoinmunes. Esos son factores de riesgo intensificadores de enfermedad cardiovascular. Hay estudios que vieron que esos factores de riesgo aumentan más aún el riesgo de padecer una enfermedad. El estrés crónico, el insomnio, la depresión, todo aumenta, Todo. Claro. todo lo que tenemos No. en el día a día. Claro, Y bueno, la vida. la vida. Claro, Entonces, y en las mujeres los cambios hormonales, el insomnio, exacto. Está el todo como estrés, relacionado. Por está ejemplo, el Está insomnio todo relacionado, está todo relacionado. Pero ¿qué pasa? Muchos naturalizan. No, Claro. es por tu edad que no dormís bien. No, Claro. estás estresada pero por tu personalidad. No, todo Claro. tiene tratamiento. Todo tiene y tiene abordaje. vinculación Y tiene integral, vinculación. claro. No se No son altera solo el aislados, sueño, claro. claro, se Exacto. altera toda la y salud. se va como sumando el riesgo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como mujer para alejarme de esa estadística? De primero conocer que esto existe y acercarnos al control médico clínico con un laboratorio anual, que siempre te controlen la presión en cualquier consultorio médico. Y obviamente, si ya tengo un factor de riesgo fuerte como diabetes, presión alta, los chequeos son un poco más minuciosos, más cada 4 a 6 meses. Todos tienen tratamiento, ya sea tratamiento médico, medicación, como ayudar con medidas higiénico-dietéticas. Bien, la alimentación. La alimentación, Ujú. la alimentación. Desde el punto de vista cardiovascular, la que está demostrada que disminuye el riesgo es la dieta mediterránea, que consiste en frutas y verduras todos los días, legumbres, pescados, carnes magras, una dieta rica en proteínas y vegetales y agua, por supuesto. ¿Podemos definir qué es la enfermedad cardiovascular? La enfermedad cardiovascular es infarto, ACV, enfermedad tromboembólica, que podemos tener una trombosis Todo de gravísimo, arterias sí. carótidas, trombosis de los miembros inferiores, tromboembolismo de pulmón, todo lo que lleva a la aterosclerosis y que son enfermedades que uno estaba aparentemente sano y te ocurren. Claro. Entonces, lo que hay que saber es que estos factores de riesgo en la mayoría no te van a dar síntomas. No te vas a enterar que estás hipertensa o que tenés el colesterol alto hasta tener esa complicación. Por eso hay que buscarlo y chequearlo.
porque hay que conocer, tenemos que conocer, por ejemplo, hoy yo sé qué presión arterial tengo o qué azúcar en sangre tengo o qué colesterol tengo, y si hay algo como para corregir, hacerlo, porque eso me va a evitar esas complicaciones graves que son la enfermedad cardiovascular. Sí, siempre estar como antes de la enfermedad, digamos, Sí. tratar de estar un y- paso antes Claro. en la prevención, antes que llegar Los a ese hábitos, límite. o sea, Claro, siempre los hábitos van a ser cruciales. no solo los chequeos médicos, sino lo que uno hace, Tal digamos, cual, tal en cual. casa. Yo creo que el quid de la cuestión y a lo que se va a apuntar es a la medicina preventiva, Ujú. que se está dando, por eso la expectativa de vida ha aumentado en edad. Uno puede llegar a los 90, 95 años con una buena calidad de vida gracias a drogas seguras y a mayor abordaje en la prevención. Claro. Y también pensaba en esto de poder conocer el cuerpo, o sea, poder observarse y cómo uno va cambiando, porque esto de si se altera el ritmo cardíaco, Sí. si me agito más cuando hago una actividad que antes hacía Y no me y no me sucedía, digamos, Exacto. bueno, el tema del insomnio, también hay distintas señales que me parece que cuando uno está consciente de cómo funciona su cuerpo, por ahí regularmente, y dónde, cuándo se produce una alteración. Y otra cosa que dijiste me parece muy interesante es la de no naturalizar Exacto. ciertas cosas que por ahí nos dejan continuar con la rutina, pero que son un indicador Son de indicadores algo. y pueden tener tratamiento, ¿sí? Claro. Irritabilidad, insomnio, depresión, incontinencia urinaria, palpitaciones, sofocos, bueno, síntomas relacionados a esta etapa de la menopausia, pero que también muchos tienen tratamiento y manejo. Y obviamente conocer, no es lo mismo un perfil lipídico o el colesterol que me hago en laboratorio todos los años que tenía antes que rechequearlos en la menopausia. Lo mismo que la presión arterial, la resistencia a la insulina o predisposición a diabetes. Lo que ocurre puntualmente es aumenta el colesterol malo en la menopausia y este colesterol malo tiene unas características que lo hace más trombóticos inclusive, porque aumentan unas lipoproteínas ahí en sangre que se pegan al LDL y que lo hacen más trombóticos, disminuye el colesterol bueno, aumenta las pulsaciones, la frecuencia cardíaca, porque hay una alteración vasomotora, esa la que es responsable de los sofocos, los calores y demás, es el sistema nervioso autonómico o involuntario. Aumenta la presión arterial, aumenta la resistencia a la insulina, todo eso en esta etapa fisiológica que salimos perjudicadas las mujeres. Me dio miedo. Sí, da miedo. Perdón por generar esto, pero, pero bueno, también la intención es generar como conciencia. Exacto. Y que al tener la información es como, bueno, ocuparnos, ¿no? Ocuparnos de ir al médico, de hacernos los chequeos, de todo. Cuando llevas al niño al control del niño sano, te sacas un turno para la cardióloga. Sí, después los hábitos, como decíamos al comienzo, o sea, descanso, alimentación, bueno, actividad física. Sí, habíamos dicho que la ideal, bueno, es esta alimentación rica en proteínas, frutas y verduras, agua. Con respecto a la actividad física, todo vale, o sea, de personas que están muy sedentarias, el empezar a moverse es beneficioso, ya va a tener un beneficio a nivel cardiovascular y lo ideal es hacer una actividad física regular. Claro. Tampoco sirve hacer un mes intenso y no hacer 3 meses. Claro. Lo ideal es un poquito todos los días y ese poquito que reduce en forma importante la morbimortalidad es media hora por día. Claro. Media hora por día de actividad aeróbica, caminata ligera,
trote, un gimnasio, y hoy por hoy se agrega que se vio que la combinación de ambos disminuye el riesgo de infarto y ACV con 2 días de musculación. Mantiene la masa muscular, atrasa la sarcopenia, inclusive en personas más frágiles, en adultos mayores de 60, la actividad física multicomponente, le decimos nosotros, es aeróbico, musculación, y se agregan ejercicios de equilibrio, de flexibilidad, que eso hace que el paciente tenga mejor calidad de vida. Bien, ¿sí? Y sumamos ahí también gestión del estrés. Gestión del estrés. Claro. Es muy importante y también tiene impacto, y hay estudios en donde se ve que la práctica de vida social, prácticas de meditación como mindfulness, han tenido impacto positivo, o sea, han disminuido la enfermedad cardiovascular. La vida social, tener un hobby, algo que nos guste, y yoga, meditación, eso disminuye la enfermedad cardiovascular. Bien, hay que hacer de todo. Sí, hay que ocuparse. Hay que hacer de todo. Hay que hacer de todo un poquito. Sí, sí, es como y sostenerlo, nuestra ¿no? tarea, cuidarnos. Sí, exacto, sostenerlo. No hacer un mes, como vos dijiste, y después olvidarnos. Es como sostenerlo en el tiempo. Sí, es lo todo un ideal. trabajo. Pero es un desafío el tema de la modificación de hábitos también. Sí. Es un desafío. Estamos acribillados de cuestiones sociales, influencers, la televisión, el comercio, porque el comercio te quiere vender una papa frita porque va a ganar. Comida chatarra. Pero a mí no me hace bien como salud, entonces por salud tengo que luchar contra eso, ir un poco en contra de la corriente, y también es un trabajo. Sí. Pero bueno, por eso digo que lo ideal son las políticas sanitarias fuertes, como lo fue en la ley de no fumar en lugares cerrados. Disminuyó el tabaquismo en un 27%, por lo tanto disminuye la enfermedad cardiovascular. Pero bueno, sí, nosotros desde nuestro punto, nuestro granito de arena, con estas charlas, hablándole a nuestros pacientes, y bueno, tratando de aportar mínimamente a la prevención. Sí, sumar esa mirada también preventiva desde lo cardiológico en conjunto con todo lo demás que tenemos en cuenta en relación a la salud, a esa otra información que ya está más establecida o más difundida. También remarcar la ley que mencionabas de concientización, que ahí la voy a buscar para explorarla un poco más en profundidad, que esas son herramientas muy valiosas para poder trabajar en pos de políticas públicas y trabajar más fuertemente en la prevención. Por ahí, en este caso, orientamos un poco más hacia las mujeres, pero abarca a la población en general, ¿no? Sí. Tal cual. También inclusive calculo que en niños... la prevención comienza intraútero. Con eso te digo todo. Tiene que ver cómo está la mamá también en cuanto a estrés, en cuanto a sus factores de riesgo, por la transmisión al feto. Y bueno, desde la infancia se debe controlar la presión arterial, se debe controlar el colesterol en ciertos niños. Hay mucha diabetes, hay mucha hipertensión en el adolescente. Entonces, aparece muy temprano, y cada vez antes que se decía que el infarto ocurría en hombres mayores de 50. Ahora tenemos casos de infartos en 35 años, 40, muerte súbita, o sea, la prevención desde la niñez. Bien, bueno, bárbaro. Súper interesante también tener todas estas herramientas y poder ser en este caso canal para poder difundir, sobre todo desde este espacio con esa mirada preventiva
¿no? Sí, De ir un sí. pasito antes Sí, sí, y, sí. y poder trabajar en esas herramientas que necesitemos fortalecer en nuestros hábitos, cada uno sabrá, Sí, ¿no? claro. Algunos tenemos como más fuerte la actividad física, otros la alimentación. Siempre creo que lo interesante es desarrollar y mantener la conciencia sobre cómo actuamos, sobre nuestra salud, que bueno, es la herramienta que nos va a mantener en esta En vida. esta vida. Totalmente, tanto en cantidad como en calidad. Claro, Tal cual. exactamente. Bueno, ahí hay un Ay. montón de factores que Sí. interactúan, ¿no? Sí, A sí, veces sí, sí. podemos cantidad, a veces podemos calidad. Sí, sí, sí. Lo Lo ideal interesante es combinarlos. combinarlo de Claro. manera efectiva, bueno, y Sí. sostenida. Y Claro. sostenida. Sí, Sí, también eso es un gran desafío para sí. los humanos. Sí. Ser Sí. disciplinados y constantes. Sí. Valeria, te agradecemos un montón la visita. Gracias a ustedes. Encantadas de recibirte, tu primera visita al Caletense. Caletense. Ojalá Exacto. sean más. Bueno, Y felicitarte por la difusión. bueno, que pero gracias a continúe. ustedes por permitir esto. Ajá. Gracias.